Hola, muchas gracias por su atención. Resulta que me dejaron la lectura de El Código de las Emociones del señor, ahora les digo, ah, vamos a ver, del señor Nelson, doctor Nelson. Y adivinen qué, como lo tengo que leer para mí, pues lo voy a leer para todos, para quienes les interese aprender sobre emociones y emociones atrapadas y otras cosas interesantes. Voy a compartir pantalla y voy a cerrar mi cámara primero, así nos ahorramos unos segundos. Aquí está. Muy bien. Dice Medicina Futura. El doctor Nelson tiene una habilidad asombrosa para hacer simple lo complejo y para enseñarle a todo el mundo esos sorprendentemente profundos métodos de sanación. El código de la emoción ha tenido un efecto profundo en mí mismo, mi familia y mis pacientes. Lo dice Gwen Ledger, Master of Social Work, maestría en trabajo social, Arlington, Washington. El código de la emoción. ¿Cómo liberar tus emociones atrapadas para una abundante salud, amor y felicidad? Dr. Bradley Nelson. Otra vez, el código de la emoción. ¿Cómo liberar tus emociones atrapadas para una abundante salud, amor y felicidad? Otra vez, aquí agregamos la editorial Wellness Unmasked Publishing, Mesquite, Nevada. Publicación Sin Máscaras del Bienestar de Mesquite, Nevada, que está en Mesquite, Nevada. Primera edición, junio de 2007. Derechos de autor 2007, Dr. Bradley B. Nelson. Todos los derechos están reservados por las convenciones internacionales y panamericanas de derechos de reproducción. Ninguna parte de este libro puede ser utilizada o reproducida de manera alguna sin autorización escrita de la editorial, excepto en caso de breves citas incorporadas en críticas o reseñas. Para una información, contacte a Wellness Unmasked Publishing, 450 Hillside Drive, Mesquite, Nevada, 89027. Publicado en los Estados Unidos por Wellness Unmasked Publishing, una división de Wellness Unmasked Incorporated, Mesquite, Nevada. El código de la emoción, la pared del corazón y el código del cuerpo son marcas de Wellness Unmasked Incorporated. Número de control de la Biblioteca del Congreso. Aquí lo tenemos, Nelson B. Bradley, 1957. El código de la emoción, cómo liberar tus emociones atrapadas para una abundante salud, amor y felicidad. Dr. Bradley Nelson. Incluye referencias bibliográficas e índice. Y aquí está el número de publicación. Dedicatoria. A la memoria del señor Bruce A. Nelson y Ruth Nelson, mis maravillosos padres, quienes siempre me amaron y creyeron en mí. A la memoria de los doctores Ida Glenn Harman y Alan Bain, Doc e Ida quienes sanaron mi cuerpo cuando yo era un niño muy enfermo y me introdujeron al mundo de la sanación natural.
al doctor Stanley Flagg, mi profesor y mentor. Finalmente a mi esposa Jean, cuyas ideas, perspicacias, contribuciones, sueños y apoyo hicieron posible este trabajo. Nota a los lectores. El código de la emoción es un método de autoayuda que a menudo produce maravillosos resultados y fantásticos beneficios, tanto de naturaleza física como emocional. Sin embargo, es un descubrimiento relativamente nuevo y no ha sido estudiado minuciosamente. Este libro está basado en las observaciones personales y experiencias del Dr. Bradley Nelson. Usted, el lector, debe tomar el 100% de la responsabilidad de su propia salud, tanto física como mental. Cuando leí esto, confieso, paréntesis, que eso me impulsó a leerlo y compartirlo con ustedes. 100% de la responsabilidad de mi salud depende de mí, el 100%, como adulta. De niños dependemos de papá, mamá y las personas que nos rodean. De adultos ya depende de mí, tanto física como mental. El código de la emoción no debe ser malinterpretado o utilizado para diagnosticar la presencia o ausencia de alguna dolencia mental, física o emocional en particular. Ni el test muscular ni el test de balance deben ser usados para diagnosticar la presencia o ausencia de enfermedad. Este libro no intenta ser el sustituto de los servicios de ningún profesional del cuidado de la salud. Ni el autor ni la editorial son responsables por ninguna consecuencia en la que incurran aquellos que empleen los remedios o tratamientos analizados o enseñados aquí. Cualquier aplicación del material expuesto en las siguientes páginas queda a discreción del lector y a su sola responsabilidad. Las historias en este libro son todas reales, pero los nombres han sido cambiados en algunas circunstancias para proteger la privacidad. Contenido, emociones atrapadas. Y esa es parte 1. Y parte 2, el mundo energético. Y parte 3, utilizando el código de la emoción. Vamos a empezar a leer parte 1. Bueno, antes de agradecimientos. Mi expreso agradecimiento es para aquellos que han ayudado en la creación de este trabajo. A mis pacientes por permitirme ser su amigo y médico y por permitirme compartir sus historias. A mi hermano Greg por introducirme en la sanación magnética y en una nueva manera de ver las cosas. A mi hermano Bruce por enseñarme acerca del poder de la intención y el poder de la caridad. A mis hermanas Michelle y Noel por su aliento positivo y amor. A Dana Beach por escucharme por horas hasta el final, por organizar mi material y ayudarme a comenzar. A Jean y Natalie Nelson y Ryan Muirhead por su excelente ayuda en la edición y la fotografía. A Christy, Natalie, Jean, Red, Ian, Elizabeth, Angela, Noel, and Sierra por modelar, y a Drew y Joseph por sus ideas y su positivo aporte. A Joseph por su aporte artístico y creatividad, y a Drew por tanto apoyo y ayuda. A Isamu Masuda por su sueño de sanar al mundo y creación de herramientas magnéticas para este propósito. A mi esposa Jean por mantenerse fiel a mí, tanto en las buenas como en las malas, por ser mi inspiración, mi ayudante y mi mejor amiga. Finalmente a Dios por responder mis plegarias, por bendecirme con los dones que necesitaría para realizar este trabajo, por hacerme un instrumento de sanación y por guiar mi vida a lo largo del camino.
Primera parte. Emociones atrapadas. La verdad es más extraña que la ficción, pero esto es porque la ficción está obligada a atenerse a la probabilidad. La verdad, no. Mark Twain. 1. Emociones atrapadas. La epidemia invisible. ¿Dónde estarías sin tus emociones? Si la suma total de todas tus experiencias conforma el tapiz de tu vida son las emociones las que son las emociones que has experimentado las que dan color a ese tapiz. Nuestras emociones realmente dan color a nuestras vidas. Trata de imaginarte por un momento un mundo donde las emociones no pudieran existir. La alegría no sería posible, ni ningún sentimiento de felicidad, dicha, caridad o amabilidad. El amor no podría sentirse, ni tampoco emociones positivas de ningún tipo. En este planeta imaginario sin emociones tampoco existirían las emociones negativas, ninguna pena, ni ira, ni sentimientos de depresión, ni dolor. Vivir en semejante planeta implicaría solamente existir, sin la habilidad de sentir emociones de ningún tipo. La vida quedaría reducida a un ritual mecánico poco prometedor durante toda la existencia. Agradece que puedes sentir emociones, pero existen emociones que has experimentado que preferirías no haber sentido. Si eres como la mayoría de las personas, tu vida ha tenido sus momentos oscuros. Probablemente has experimentado momentos de ansiedad, angustia, ira, frustración y miedo. Puede ser que hayas experimentado periodos de dolor, así como de depresión, baja autoestima, desesperanza o cualquier otra dentro de una gran variedad de emociones negativas. Lo que puede ser que no te des cuenta es que algunas de las emociones negativas que has experimentado, a pesar de que las pruebas las puedas haber sentido hace mucho tiempo atrás, pueden aún estar creándote problemas sutilmente, no obstante, de manera muy dañinas. Mucho de nuestro sufrimiento se debe a energías emocionales negativas que han quedado atrapadas dentro de nosotros. El código de la emoción es un método simple y poderoso para encontrar y liberar esas energías atrapadas. Muchas personas han descubierto que cuando ellas mismas se liberan de sus emociones atrapadas, son capaces de vivir vidas más saludables y felices. Una sola emoción atrapada puede crear tanto problemas físicos como emocionales. Los siguientes ejemplos de la vida real ilustran cómo la liberación de la energía emocional atrapada utilizando el código de la emoción puede resultar en mejoras asombrosas y repentinas en el bienestar físico y emocional. El dolor debilitante de cadera de Allison la abandonó instantáneamente y ella pudo bailar en su función aquella noche. Los constantes sentimientos de depresión suicida de Linda desaparecieron. La ansiedad crónica de Jennifer se fue y sintió la total seguridad que ella siempre había añorado. Lori anunció que por primera vez en su vida pudo sentir el amor de Dios en ella. Shirley pudo finalmente deshacerse del enojo con su exmarido y crear una maravillosa relación amorosa con un nuevo hombre. Julia se lució, Julia se lució en el examen de registro
para convertirse en miembro del Tribunal de Registro de los Juicios de la Corte, después de haber reprobado varias veces. El dolor de pie de Larry desapareció junto con su renquera. Las alergias de Connie desaparecieron. Los 2 años de resentimiento de Neil por su jefe se disiparon. Yolanda finalmente perdió el peso que había estado luchando por perder durante años. La bulimia de Joan se fue en una semana. La visión de Tom mejoró. El dolor de hombro de Jim desapareció. El síndrome del túnel carpiano de Mindy se resolvió. El dolor de rodilla de Sandy, por el cual ya había recurrido a otros 3 médicos, se fue en instantes. Los miedos nocturnos de Carol, que la habían invadido por más de 30 años, se fueron en una semana y no regresaron. Estuve presente en cada uno de estos casos y en muchos otros como ellos. En muchos años de práctica y enseñanza he visto innumerables curas milagrosas como estas, todas como resultado de la simple liberación de emociones atrapadas utilizando el código de la emoción. Mi propósito al escribir este libro es enseñar a encontrar y quitar emociones atrapadas en ti y en los demás. Disculpen, aquí dice remover, no. Remove en inglés. Remove es quitar, no remover. ¿De acuerdo? Bien, si eres médico o pescador, ama de casa o adolescente, tú puedes aprender el código de la emoción. Es simple. Todos pueden aprender cómo liberarse de los efectos realmente dañinos de las emociones atrapadas. ¿Qué es una emoción atrapada? Mientras vives a través de los días y años de tu vida, estás continuamente experimentando emociones de algún tipo u otro. La vida puede ser difícil y las emociones a veces pueden ser abrumadoras. Todos nosotros experimentamos extremos emocionales negativos por momentos. La mayoría de nosotros preferiría olvidar algunos de estos desafíos, pero desafortunadamente la influencia de estos acontecimientos puede quedarse con nosotros en la forma de emociones atrapadas. A veces, por motivos que aún no comprendemos, las emociones no se procesan completamente. En estos casos, en vez de simplemente experimentar la emoción y luego avanzar, la energía de la emoción queda de alguna manera atrapada dentro del cuerpo físico. Entonces, en vez de atravesar tu momento de enojo o un periodo temporal de pena o depresión, esta energía emocional negativa puede permanecer dentro de tu cuerpo causando un significativo estrés físico y emocional. La mayoría de las personas se asombran al descubrir que su bagaje emocional es más literal de lo que habían imaginado. En verdad, las emociones atrapadas consisten en energías bien definidas que tienen una figura y una forma, a pesar de no ser visibles, son muy reales. El resentimiento de Neo. En esta historia, un profesor canadiense comparte cómo una situación difícil devino en una emoción atrapada que permaneció con él, impactando en su vida de manera negativa. Algunos años atrás, cuando yo enseñaba en la escuela, la directora y yo simplemente no nos llevábamos para nada bien. Peleábamos casi desde el primer día por un tema u otro. Ella era extremadamente despiadada, vengativa y castradora en todas las maneras, figuras y formas. Finalmente, alrededor de enero del año escolar, me alejé.
vi a mi médico y me tomé una distancia por estrés. Él me dijo, tómese algún tiempo y recupérese. Y eso hice por alrededor de 3 meses. Y al finalizar los 3 meses volví al plantel del colegio con el alta médica, pero bajo la condición de mi médico de que no volviese a pasar por la misma situación con esta directora bastante desagradable. De todas maneras, los sentimientos que la rodeaban a ella y toda aquella situación nunca se irían. Brotaban a menudo y yo cavilaba sobre la situación y sentía cómo subía mi presión arterial y cómo el enojo y el resentimiento se fortalecían dentro de mí por la manera en la que había sido tratado y por el hecho de que ella nunca tomaba ninguna medida disciplinaria a pesar de tener una historia de ser algo siniestra, si se quiere, con aquellos profesores que estaban en desacuerdo con su visión acerca de la autoridad. De todos modos, esto continuó por 2 años. Yo no podía dormir en la noche debido a que estaba tan resentido por todos aquellos sentimientos negativos que acarreaba. Fuimos de visita al sur de California y a ver al doctor Brett Nelson a su clínica. Él deslizó un imán hacia arriba y hacia abajo por mi espalda y liberó ese sentimiento de resentimiento. Y cuando lo hice, yo sentí, y realmente lo sentí, que algo me abandonó. Desde ese momento en adelante, a pesar de que aún no me gusta esa mujer, ya no tengo los sentimientos negativos, ni la presión arterial alta, ni el enojo, ni el resentimiento que me habían poseído por varios años. Esa es la historia de un bloqueo emocional que desapareció con estos principios y el código de la emoción que enseña el doctor Brad. Lo dice Neil B. Alberta, Canadá. Aquí nos detenemos. Ya estoy enronqueciendo y no es por cambio de la niñez a la adolescencia. Aquí nos quedamos. Muchas gracias. Aquí lo importante que rescato es, soy 100% responsable de mi salud como adulta y todos tenemos emociones atrapadas. Yo le preguntaba a mi maestro que si una emoción atrapada era como el equivalente de un trauma. Es posible. Sigamos leyendo y tal vez sí, tal vez no. Sin embargo, es interesante y sigo enroqueciendo. Entonces ya, suficiente por hoy. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buena vida. Gracias.